Vuelvo a reiterar en relación al tratamiento, los betabloqueantes son los fármacos de primera elección, pero recuerden que no es el tratamiento definitivo. Lo que va a hacer sí es mejorar un poco más la diástole, va a tratar de disminuir la aparición de arritmias, disminuye los síntomas inducidos por el ejercicio, disminuye el dolor torácico. Si hubiera alguna contraindicación de los betabloqueantes, van bien también los bloqueadores de canales de calcio. Se puede combinar también con betabloqueantes. Aquí, dentro de los calcio antagonistas, va mejor el diltiazem y el verapamilo. El nifedipino está contraindicado en esos pacientes por el riesgo de muerte súbita. Algunas enfermedades asociadas con la hipertrofia ventrículo izquierdo, vamos a tener la enfermedad de Fabry y la glucogénosis. En la enfermedad de Fabry hay una actividad deficiente de la alfa-galactosidasa de tipo A, hay hipertrofia cardíaca asociada. En la glucogenosis, por una alteración en el almacenamiento del glucógeno, la hipertrofia cardíaca que también puede producirse de manera concéntrica y con trastornos de conducción asociados. La miocardiopatía dilatada, que es otra patología también multicausal, porque hay muchas causas que pueden provocarla, algunas sustancias tóxicas, fármacos, otros problemas también de origen genético. Se produce por una enfermedad primaria del músculo cardíaco que afecta al ventrículo izquierdo y lo que causa es una dilatación del ventrículo izquierdo con una disfunción sistólica marcada. Como ven aquí, por ejemplo, existe un cambio de la morfología del ventrículo izquierdo con pérdida de esta morfología, digamos, casi triangular del ventrículo izquierdo, una morfología ovoidea, pierde la morfología apical. Entonces, ¿qué pasa con este ventrículo izquierdo? Que su función sistólica de contracción va a estar disminuida, deteriorada. Al dilatarse, aquí las paredes del ventrículo izquierdo van a jalar también el anillo de la válvula mitral y van a producir un inadecuado cierre de esta válvula durante la sístole. Por lo tanto, se va a producir una insuficiencia mitral de manera secundaria. Otra complicación que también puede provocar esta miocardiopatía dilatada es que al perder esa función de contracción, entonces la circulación sanguínea en la cavidad izquierda no va a ser de manera ordenada y vamos a tener la presencia y formación de trombos a nivel de esta cavidad. Esas son las principales complicaciones de la cardiopatía dilatada. Al producirse esta insuficiencia mitral y regresar volumen a la aurícula izquierda obviamente también va a dilatarse, va a haber flujo retrógrado hacia los pulmones y por lo tanto también va a provocar todos los signos de falla cardíaca como va a ser la congestión pulmonar. La miocardiopatía dilatada, su incidencia va a aumentar con la edad. Hay mayor prevalencia en hombres entre los 35 y los 40 años. La mortalidad es del 12% a los 3 años. Va a presentar signos de insuficiencia cardíaca, muerte súbita, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, etc. La etiología familiar en un 30-50% de los casos, hay 25 genes relacionados con alteraciones en las proteínas del sarcómero. Las infecciones también son causas de miocardiopatía dilatadas. Recuerden que las más frecuentes son las virales, alteraciones metabólicas, algunos agentes tóxicos. Dentro de las formas de causa conocida vamos a tener, por ejemplo, las alcohólicas, que es una de las causas más frecuentes de las secundarias. La enfermedad de Chagas es otra causa frecuente de cardiopatía dilatada. Las virales, que por lo general, esas virales, solamente la cardiopatía dilatada se produce de manera transitoria, regresiona, la función cardíaca mejora, a diferencia del resto de las otras causas, ¿no? Como la enfermedad de Chagas, la toxoplasmosis, las antraciquinas, la irradiación, el mixedema también es una causa de cardiopatía dilatada, enfermedades del colágeno, la hemocromatosis, sarcoidosis, mucopolisacaridosis, etcétera, ¿no? Entonces, frente a una miocardiopatía dilatada de causa no frecuente, que puede ser un problema valvular, cardiopatía isquémica, etcétera, en una persona joven, varón de 35 a 40 años, se tiene que excluir todas estas probables causas.
El manejo va a ser como en cualquier paciente con falla cardíaca, ¿no? Mejorando sintomatología, utilizando diuréticos, tratando de disminuir la morbilidad y mortalidad utilizando IECAS o ARAS, como conversamos, el uso de betabloqueantes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en la miocardiopatía dilatada? Vamos a tener un corazón que pierde morfología, con un incremento de tamaño de esta cavidad, que va a provocar dilatación del anillo, va a provocar una insuficiencia mitral de manera secundaria, la función sistólica va a estar deteriorada por una disminución en la contractilidad de todas sus paredes, esa fracción de eyección va a estar reducida por debajo de lo normal, que es 55%, pero la sintomatología ya va a tornarse un poco más severa cuando esta está por debajo de 40%. Y el volumen diastólico que llega a esta cavidad va a estar siempre incrementado, porque esa fracción de eyección se va a encontrar reducida. Y el volumen que va a regresar hacia la cavidad, hacia la aurícula izquierda, va a ser cada vez mayor, provocando un incremento en el tamaño de la cavidad auricular. Entonces, esta aurícula va a ser generadora de arritmias supraventriculares, tipo fibrilación, flúter, cualquier arritmia supraventricular, porque va a ser una aurícula izquierda dilatada, ¿no? La más frecuente de las arritmias supras va a ser la fibrilación auricular. Ese corazón dilatado con estas cavidades con pérdida de morfología va a ser también causante de arritmias de tipo ventricular, y las que siempre nos preocupan un poco más van a ser las taquicardias ventriculares, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener disnea por esa función sistólica disminuida, la presencia de palpitaciones, puede formar coágulos dentro de la cavidad justamente por esa pérdida de la motilidad, que puede migrar y puede ser causantes de migraciones a diferentes órganos, puede provocar tromboembolismo pulmonar, SDs, etcétera, ¿no? Fatigas, puede haber dolor torácico, la presencia de arritmias, la más frecuente va a ser la fibrilación auricular. El electrocardiograma, al comienzo es un electrocardiograma normal. Cuando ya la dilatación de la cavidad, la miocardiopatía dilatada ya es importante, entonces el patrón electrocardiográfico característico va a ser la presencia de una imagen de bloqueo completo de rama izquierda. Esa es la característica principal en una cardiopatía dilatada de manera importante. Como vemos aquí en el electrocardiograma, vemos a ver primero la derivación de 1 y ABF para ver el eje, y vemos que ABF es negativo, ¿no es cierto? Entonces el eje se está desviando hacia la izquierda. Luego, evaluando, estamos observando que la medición del complejo QRS sobrepasa el valor de 0.12, ¿no es cierto? Y dijimos que cuando el complejo QRS se prolonga por encima de 0.12, estamos pensando en un bloqueo completo de rama. Ahora vemos si es que es izquierda o derecha. Vemos que es izquierda cuando en las derivaciones B5 o B6 vemos esa ER mellada, ¿no? Entonces, este es un electrocardiograma con imagen de bloqueo completo de rama izquierda, que es la característica más frecuente de una cardiopatía dilatada, con alteraciones en la onda T de manera recíproca, pero puede haber taquicardia sinusal, arritmias supraventriculares, fibrilación auricular, pero la característica más frecuente es esta imagen de bloqueo completo de rama izquierda. En la radiografía de tórax vamos a encontrar este patrón. Miren, primero uno, que la morfología de la silueta cardíaca se ha perdido, ¿no? No tiene ese borde puntiagudo que se evidencia, es un borde ovoide que está sobrepasando inclusive la parrilla costal, ¿no? El índice cardiotorácico es mayor de 0.5, tenemos algo de congestión pulmonar en ambos campos pulmonares, es un corazón eminentemente crecido. Y dijimos las tres causas de cardiomegalia son cardiomegalia propiamente dicha, derrame pericárdico severo y anomalía de Epstein, que son las causas más frecuentes de cardiomegalia en una placa de tórax, ¿no? En la ecocardiografía, miren este ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo con pérdida completa de su morfología
Inclusive aquí vemos un signo que se llama contraste espontáneo, que significa que el flujo sanguíneo no pasa de manera adecuada y como que existe estancamiento sanguíneo y con la probable formación de trombos, ¿no? Aquí tenemos un diámetro telediastólico grande, por encima de 60 milímetros, el valor normal es por debajo de 45 y una fracción de eyección reducida, francamente reducida. Tratamiento es tratamiento de falla cardíaca, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los fármacos de primera línea? YECAS o ARAS, porque disminuye mortalidad, como dijimos, en el manejo de la falla cardíaca, y vamos a utilizar como segunda línea los ahorradores de potasio cuando la fracción de eyección está reducida por debajo del 40%, también disminuye mortalidad, y el resto de fármacos es para mejorar sintomatología, como diuréticos, nitratos, etcétera, todo igual que el manejo de falla cardíaca. Entonces, dentro de los primeros fármacos vamos a utilizar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para que mejore la disnea, mejore la tolerancia al ejercicio, reduce mortalidad, la espironolactona en pacientes por debajo de una fracción de eyección del 40%. Entonces, en estos pacientes vamos a tratar de prevenir signos de insuficiencia cardíaca, se restringe la actividad física, se les hace pierde peso si es que son obesos, se les restringe el sodio, menos de 2 gramos al día, se controla todos los factores de riesgo cardiovascular, si hay patologías asociadas como la tiroides que es frecuente, también se inicia el tratamiento, se da el tratamiento sintomático con YECAS, que son los únicos fármacos que han demostrado prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida del paciente. Eso, por favor, siempre recuerden, los YECAS y ARAS. Controlar la frecuencia cardíaca, como son pacientes que tienen una función sistólica pobre, los digitales van bien porque mejoran, recuerden que son inotrópicos positivos y mejoran la contractilidad. Los betabloqueantes, si son pacientes que además de tener cardiopatía dilatada han tenido infarto agudo de miocardio. Y para mejorar la sintomatología vamos a utilizar tratamientos diuréticos que pueden ser diuréticos potentes como los diuréticos de ASA, pueden ser tiazidas, ahorradores de potasio, suspender todo fármaco que disminuya la actividad inotrópica en estos pacientes. En relación con la cardiomiopatía dilatada, ¿cuál es el enunciado erróneo? A ver, ¿existen formas reversibles? Sí. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina D6 también puede provocar cardiopatía dilatada, sí. Algunas infecciones virales también, que retomando el tratamiento y resolviéndose la infección viral puede mejorarse esa reversibilidad. El tercer tono está presente en todo paciente que tiene una falla cardíaca, o sea que sí se puede encontrar en este tipo de pacientes. Disfunción ventricular diastólica, no, porque la disfunción ventricular diastólica va a ser en pacientes con cardiopatía hipertrófica y aquellos que tienen cardiopatía restrictiva. En ellos es básicamente disfunción sistólica, ¿no es cierto? Frecuentes embolismos también, porque es un corazón que no se mueve. En la miocardiopatía dilatada, el dato ecocardiográfico de mayor valor es la dilatación ventricular, ese es el hallazgo, un corazón grande con una fracción de eyección disminuida, ¿no? Ese es el dato que nos va a aportar la ecocardiografía. Para el diagnóstico diferencial entre la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía isquémica, el método de valor aquí utilizado va a ser la cinecoronariografía. Recuerden que toda cardiopatía en el tiempo puede evolucionar a una cardiopatía dilatada. Que llega un momento en que cuando valoramos con ecocardiografía no sabemos cuál es la causa. Si es coronario, si la causa de repente de origen, ¿no? Me refiero, fue valvular, o si la causa de origen fue simplemente una cardiopatía dilatada de causa genética. Entonces, para diferenciar finalmente una miocardiopatía dilatada de una miocardiopatía isquémica dilatada, no lo va a hacer la ecocardiografía, sino lo va a hacer el estudio de cinecoronariografía, o sea, el cateterismo cardíaco, ¿no? Porque es el que va a evidenciar si es que hay obstrucciones a nivel de las arterias coronarias.
Y por último, la miocardiopatía restrictiva, en la que vamos a encontrar rigidez del miocardio por depósitos de materiales extraños que van a sustituir a las fibras miocárdicas, ¿no? Cualquier depósito, puede ser amiloide, puede ser otro tipo de sustancias, y que además son reemplazadas por fibras de colágeno. El intersticio también es reemplazado por fibras de colágeno. Va a haber una disminución en la distensibilidad, como también una disminución en la contractilidad. Entonces, al existir una disminución de la distensibilidad, recuerden que aquí va a haber un volumen diastólico final disminuido, entonces va a haber una aurícula izquierda que va a dilatarse, porque va a manejar mayores cantidades de volúmenes. Es poco frecuente, está asociada con un incremento de la morbimortalidad, hay una restricción al llenado ventricular con incremento de la presión diastólica. Vamos a tener tres tipos: la infiltrativa, la de depósito y la de fibrosis endomiocárdica. La infiltrativa, la más frecuente, va a ser la amiloidosis. De depósito, la hemocromatosis. De fibrosis endomiocárdica, la endocarditis del Loeffler. Tenemos algunas causas que son no infiltrativas, otras de tipo infiltrativa. De las enfermedades por depósito, si bien es cierto, la más frecuente es la hemocromatosis, pero también tenemos la enfermedad de Fabry, la enfermedad por depósito de glicógeno. Dentro de las infiltrativas, la amiloidosis, sarcoidosis, Gaucher, la enfermedad de Hurler, infiltración grasa. Las no infiltrativas, la miocardiopatía idiopática, familiar, hipertrófica. De todas estas, la más frecuente va a ser la de tipo infiltrativa, que viene a ser la amiloidosis. La enfermedad carcinoide del corazón, el cáncer metastásico, también es otra causa frecuente de miocardiopatía de tipo restrictiva, la radiación. Algunas drogas, como la serotonina, que se utiliza mucho en el manejo de pacientes con trastorno depresivo. Las manifestaciones clínicas van a tener pacientes con disnea, dolor torácico, signos de falla cardíaca derecha. El electrocardiograma tiene un patrón electrocardiográfico característico, van a ser complejos de bajo voltaje, sobre todo en las derivaciones precordiales, con alteraciones en la repolarización. Entonces ustedes miren, ese es un electrocardiograma de las derivaciones precordiales y ven complejos de bajo voltaje, ¿no? Dijimos que hablamos de bajo voltaje cuando es menos de 10 milímetros en las derivaciones de miembros y menos de 5 milímetros en las derivaciones de las precordiales, ¿no? Entonces aquí vemos que que hay trastornos de conducción intracardíaca, hay ensanchamiento de los complejos QRS, trastorno de conducción aurículo-ventricular, porque ven aquí un intervalo PR prolongado y alteraciones en la repolarización de la onda T. Entonces, la principal característica del electrocardiograma: complejos de bajo voltaje y trastornos de conducción, sean aurículo-ventriculares o trastornos de conducción a nivel ventricular. Disfunción durante la diástole, disfunción durante la sístole, la presencia de arritmias y trastornos de conducción e hipotensión ortostática. Tratamiento: corticoterapia. En realidad el tratamiento es trasplante cardíaco, no hay otro. La hemocromatosis es una enfermedad por depósito de hierro. El diagnóstico se realiza por biopsia endomiocárdica, el tratamiento es de feroxamina. La sarcoidosis, vamos a encontrar presencia de granulomas, el miocardio rígido con disminución en la contractilidad. Y por último, las miocarditis. En las miocarditis vamos a tener la etiología que se produce por tres factores básicamente: lo que son las infecciones, fármacos y algunos agentes químicos. Recuerden que las miocarditis, cuando son de origen viral, se resuelven al 100%. Pero tenemos otras causas de origen infeccioso, como las bacterias y los parásitos. Cuando la miocarditis es de etiología viral, con tratamiento antiinflamatorio, reposo y manejando las complicaciones que se producen por esta enfermedad, la patología se resuelve y el miocardio funciona como era previo a la infección, sin ningún tipo de secuelas. Pero cuando es por bacterias y parásitos, siempre queda algún tipo de secuela y el pronóstico en realidad es malo.
De las de etiología viral, por lo general van a ser asintomáticos. Los síntomas van a depender del tipo de complicación que se ve con la infección. Por lo general se ve afectada la función sistólica. En este tipo de pacientes, como hay afección del miocardio, si hacemos un dosaje de enzimas cardíacas como las troponinas y el CPKMB, vamos a encontrar que estas se encuentran muy elevadas, ¿no? Muy elevadas. No va a haber la curva típica que se evidencia en el síndrome coronario agudo. Vamos a tener presencia de arritmias, signos de falla cardíaca, trastornos de conducción, etcétera. Luego tenemos ya otras causas que son menos comunes y que traen secuelas, como las de origen bacteriana. Ya aquí vamos a tener cardiomegalia, signos de falla cardíaca. El tratamiento es antibiótico terapia dependiendo de cuál sea la etiología. La carditis de Lyme, que vamos a tener alteraciones en la conducción auriculoventricular, que es la causa o la manifestación más frecuente en este tipo de enfermedad. El tratamiento es con ceftriaxona o amoxicilina. La enfermedad de Chagas, que produce miocarditis, pero además puede producir también cardiopatía dilatada, ¿no? Por lo general van a ser signos de falla cardíaca izquierda. A ver, una de las siguientes enfermedades no es causa de miocardiopatía restrictiva. El beriberi, ¿no? El beriberi es causa de miocardiopatía dilatada, ¿no? A ver, ¿cuál es aquí la asociación errónea en relación con las miocardiopatías? Beriberi, ¿no? Beriberi, que es dilatada. Muy bien, chicos, hasta aquí quedamos. Repasen todo lo que sea cardio. En una siguiente clase, si hay alguna duda, pregunten. En realidad el tema es bastante extenso. Gracias, chicos.